Bueno, hermanos, vamos a continuar entonces Salmo 16. Este salmo, como se han dado cuenta, es muy hermoso y lo hemos titulado así: El corazón de un heredero. El corazón de un heredero. Bueno, comienza el salmo diciendo que es un mictán. Mictán significa que se trata de un salmo de reflexión. Fue escrito por David. No se sabe con exactitud cuál fue el motivo o aquello que hizo que él escribiera este salmo. Quizás se trata de algún tipo de enfermedad que tuvo que pasar, porque habla de la muerte y algunas experiencias así. O es probable que sea una composición que él hizo pensando en un amigo sacerdote que iba a ser consagrado, porque él habla mucho en términos de alguien que está siendo ungido como sacerdote. Entonces algunos piensan que se trata de un contexto así. Como sea, hermanos y amigos, es un salmo muy hermoso, tiene ecos claros en el Nuevo Testamento y algunas referencias se encuentran también en otros capítulos de Salmos. Vamos a distribuir la enseñanza esta noche en dos puntos. En el primer punto vamos a mirar una herencia segura y única, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. En un segundo punto vamos a mirar una herencia hermosa y feliz, versículos del 6 al 11. Vamos a concluir con unas aplicaciones y ese es el orden que generalmente hacemos en la iglesia local. Bueno, primer punto, una herencia segura y única, versículo 1. El salmista comienza pidiendo a Dios ser protegido por él. Hermanos, es verdad, alguno puede sentir seguridad en su cuerpo. Físicamente puede sentirse seguro a través de sus bienes, de su buena salud, de buenas relaciones interpersonales, de una buena posición económica, de un buen puesto laboral. En fin, hay muchas cosas que dan o parecen brindar seguridad al ser humano. Pero nos enseña, este capítulo, que solo el que confía de corazón en Dios, es decir, fe genuina, es el que está verdaderamente seguro, porque está seguro en cuerpo y en alma también. Así muy claramente nos lo dice el Salmo 127.1. ¿Recuerdan ese texto? Este texto dice algo muy diciente sobre este tipo de seguridad. Dice la palabra: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Encontrar seguridad en otra cosa que no es en Dios es vano y muy peligroso. Versículo 2 del Salmo 16. El salmista habla a sí mismo. Dice: alma mía. Es alguien que está recordando los votos de consagración que un día dijo. Hermanos, cuánto bien hace al alma del creyente recordar su primer amor, como Apocalipsis nos habla. Hablamos del primer amor no como algo pasado que alguna vez se disfrutó, sino hablamos como un momento, o más bien una continuidad de disfrutar de la comunión con Dios desde que lo conocimos. No es algo que se pierda. El primer amor no es algo que se pierda, realmente es algo que el cristiano disfruta en la medida en que tiene una comunión firme con Dios. Bueno, y ese primer amor se puede definir así: es reconocer, confesar que no existe nada bueno afuera de Dios. Y no solamente David confiesa esto, tenemos un salmo de Asaf en el Salmo 73:25, unas palabras muy similares, igualmente preciosas. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué impresionante, qué hermoso. De verdad
que el que ha conocido a Dios como su herencia predilecta es el que encuentra verdadera felicidad. Volvamos al Salmo 16, versículo 3. Aquel que está seguro en Dios, su deleite primero es Él. Pero no solamente haya ese deleite en Dios, sino que también haya su complacencia en la compañía de los demás santos. En el Salmo 15, que estudiamos la semana pasada, había una frase que decía: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Recuerdan que el que podía habitar en el tabernáculo celestial no rinde pleitesía a los impíos, ni añora nada de ellos, ni estar con ellos, sino que siente más bien un sentimiento, valga la redundancia, más parecido al desprecio y la indiferencia. En cambio, honra a los que temen al Señor. Este mismo salmista es el del Salmo 15 y el del Salmo 16. Él se complace en los que son íntegros. Versículo 4. En cambio, los que sirven a otros dioses, aunque lo hagan de todo corazón y con toda diligencia, se están dirigiendo a su perdición. El consagrado al Señor no va a imitar el proceder de esas personas. Dice en el versículo 4, no ofreceré yo sus libaciones de sangre. Esa expresión puede significar dos cosas. Por un lado, son personas que tienen las manos manchadas de sangre por homicidios, quizás por ser contenciosos, pendencieros. O por otro lado, libaciones de sangre puede hacer referencia a cultos idólatras, donde se hacían rasguños o hacían holocaustos a los demonios. Como sea, el cristiano no participa de esos mismos actos que los de afuera practican. Es más, ni siquiera menciona el nombre de los falsos dioses. Versículo 5. Yahvé es su porción. Solo el Señor es la porción del justo, tal como nos dice Números 18:20. ¿Recuerdan? Allá en ese texto, Dios había dicho que Él sería la heredad de los sacerdotes, de los levitas escogidos. Nosotros los cristianos, por la fe de Jesús, a los creyentes también nos ha correspondido la mejor parte. Dice el salmista, la porción, mi copa, mi suerte. Es decir, para nosotros es como Dios es tan único y maravilloso como uno que ha hallado la bebida más fina y refrescante en medio de un desierto. Como uno que reconoce que no se trata de suerte o de buena fortuna, sino que hay una providencia especial que lo rodea y que encamina todas las cosas para su bien. Entonces, el corazón de un heredero, alguien que habita seguro por la fe bajo las alas de Dios, disfruta de que tiene una herencia segura que es única. Segundo punto, ahora vamos a mirar una herencia hermosa y feliz. ¿Qué puede ser mejor que esto que estamos diciendo? Dice en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Esa expresión a simple vista es un poco difícil de entender para el lector moderno. Hace referencia a un método de echar suertes. En la antigüedad, los creyentes, los santos, tomaban decisiones a través de unos palitos, de unas piedras o de unas cuerdas. Entonces, cuando estaban frente a decisiones difíciles, decisiones de tipo judicial, por ejemplo, o de tipo gubernamental, echaban suertes. En ese mismo sentido, entonces el salmista dice, las cuerdas me cayeron
en lugares deleitosos. Lo que él está tratando de decir es que el resultado final fue mejor, fue lo mejor que pudo haberle pasado. ¿Se dan cuenta de esto? El cristiano no cree en futuros alternativos o en mundos paralelos, o en que las cosas pudieron haber sido mejor si yo hubiera tomado tal decisión o si me hubiera ido por este lado. El cristiano sabe que lo que está ocurriendo ahora es lo mejor que nos pudo haber pasado cualquiera que sea la situación. Dios nos ha dado la mejor providencia y el mejor destino. Y el salmista dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuántos cristianos pueden decir eso en vez de quejarse, de renegar o atribuirle al diablo sus circunstancias? Ahora, ¿cuál heredad ha recibido el salmista? Versículo 5, ya vimos, es Dios mismo. Jehová es mi porción. Anote esta cita bíblica, Jeremías 51:19. El profeta allí vuelve a insistir con una frase similar a esta. Dios es su heredad. Pero sí, Dios es nuestro mayor deleite y nuestra heredad. Pero Él nos añade algunas bendiciones. Hermanos, Salmo 127:3. Los hijos son herencia del Señor. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Dios mismo es nuestra herencia y Él nos ha dado herencia a nuestros hijos. Proverbios 19:14. Una esposa prudente hace parte de la herencia hermosa que Dios nos ha regalado. Isaías 54:17. Que ningún arma forjada prevalecerá contra nosotros, contra nuestra familia, contra nuestros hijos. La protección celestial es parte de la herencia del creyente. Y esta, Salmo 119:111, el testimonio de su palabra es una herencia hermosa para el cristiano. Esa es la hermosa heredad que nos ha tocado, hermanos. Volvamos al Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué línea tan hermosa, ¿cierto? Tan linda. El salmista lo que dice es que él cuenta con el consejo de Dios aún en las noches. Y él no tiene necesidad de andar diciendo Dios me dice, Dios me habla, siento en mi corazón, siento en mi espíritu. Es que cuando nuestra mente conoce la palabra, nuestra conciencia medita en ella y aún en la madrugada o en la noche podemos recordar pasajes que nos den claridad sobre las decisiones que se van a tomar al otro día. La mente que conoce la palabra es dichosa, porque ahí tiene el consejo de Dios para su vida. De esta manera, el que está bajo la protección de Dios, aquel que reconoce que su herencia es hermosa y que es feliz, aquel que sabe que Dios es su herencia, tiene a Dios también como su maestro. Y dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Él es su herencia, Él es su consejero y maestro, y Él es su digno de alabar. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí. El que tiene a Dios como su herencia, vive al lado de Dios y Dios vive al lado de él. Su vida es como ir seguro hacia adelante, hacia Dios, y nada habrá que lo conmueva en su camino. Versículo 9. Posee un corazón que está lleno de gozo y de confianza. Versículo 10. Finalmente, el corazón de aquel que tiene a Dios como su herencia segura y hermosa, tiene la convicción de que un día va a haber resurrección. Versículo 10 dice, no dejarás mi alma en el Seol. Ninguno
de los santos, redimidos, escogidos y salvados por Jesús, va a quedarse abandonado en el infierno. Esta confianza se trata de una seguridad que va más allá de la muerte. Versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. Una fe que ve más allá de la muerte. Allá donde habrá vida, donde habrá gozo, donde habrá delicias en su presencia por toda la eternidad. Ese pasaje a propósito refuta la idea del sueño, del sueño intermedio, como si el cristiano que muere se queda dormido. No, el cristiano que muere disfruta de la vida, el gozo y las delicias en su presencia desde ese instante. Anote esta cita bíblica, Salmo 37, 18. La herencia del justo es para siempre, no se pierde. Ahora, para terminar, mis hermanos y amigos, vamos a dar algunas aplicaciones. Que Dios guarde a cada uno de nosotros en este amor tan lleno de confianza. Porque ¿cómo empezó el Salmo? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Sí, porque qué hermoso es entender y aprender todo esto, pero que Él nos guarde a valorar esto todos los días. Porque hay una herencia celestial, hay una herencia que está reservada para todos los que Dios ha santificado en Cristo. Anota estas citas bíblicas. Hechos 20:32. Colosenses 1:12. Hay una herencia que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para aquellos que son sus hijos. Y así está escrito en Mateo 25:34 y Efesios 1:11. La herencia que Dios ha planeado para sus hijos está reservada desde la eternidad. Nada hará que la perdamos. Pero sus hijos se deleitan en santidad. Sus hijos se deleitan en su presencia. Sus hijos tienen a Dios como su herencia más hermosa y feliz. Sus hijos tienen a Dios como su herencia más segura y única. Porque es a través de la fe. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Anote esta cita, Isaías 57:13. Se tiene acceso a esta herencia celestial mediante la fe de Jesús y no por las obras de la ley, como lo dice Gálatas 3:18. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14, y Jesús es el mediador que hizo posible esta herencia, Hebreos 9:15. Así que, hermanos y amigos, también muy claramente la Biblia dice que ninguno que sea fornicario, inmundo, avaro o idólatra podrá participar de esta herencia, Efesios 5:5. Leamos algunos de los textos que acabé de darles. Leamos el pasaje de Efesios 1. Versículo 11. Dice, en Cristo asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Versículo 14. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la renovación de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Bueno, ¿qué ocurre con este salmo en el Nuevo Testamento? Los apóstoles citaron este salmo como un salmo mesiánico. Vamos a leer Hechos 2. Vamos a mirar cuál es la interpretación apostólica para este texto. Hechos 2:23. En este pasaje el apóstol Pedro está predicándole a la gente
que se reúne para celebrar Pentecostés a los israelitas. 2:23 dice: a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por la muerte. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, el que escribió el Salmo 16. Él murió y fue sepultado. Su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, le dice Pedro a los israelitas en Jerusalén. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo, para que se sentara en su trono, David lo vio antes, habló de su resurrección, la de Cristo, que su alma no iba a ser dejada en el Hades, ni su carne vería corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amén. Impresionante. Pedro toma el Salmo 16 y dice: este salmo se cumple en Jesús plenamente, el heredero y unigénito Hijo de Dios, él que se gozó obedeciendo la voluntad del Padre, él que siguió adelante con su misión mesiánica. No fue conmovido hasta cumplir, hasta decir consumado es. Él se entregó en la cruz del Calvario por el gozo que se puso delante de él. Y el Padre no lo dejó allí en el Seol, en la tumba, antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse. El Padre lo levantó entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra. El Salmo 16 se cumple en Cristo Jesús de manera perfecta. Del mismo modo, Hechos 13:35, aquí el que habla es el apóstol Pablo, igualmente, igual que Pedro. Dice en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, David murió y fue reunido con sus antepasados y vio corrupción, porque su cuerpo se pudrió en la tumba. Pero aquel a quien Dios levantó, resucitándolo, no vio corrupción. Su cuerpo no se descompuso. Sepan pues, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados. Solamente en Cristo Jesús, por medio de la fe, los seres humanos pueden ser participantes de este gozo, de esta delicia, de esta copa, de esta heredad. Solamente en Cristo Jesús tenemos este acceso. Y es maravilloso ver el cumplimiento de las promesas del Padre plenamente en Jesucristo. Bueno, querido amigo, le invitamos de todo corazón a que confiese con su boca que Jesús es el Señor y dedique su vida a aquel que es más valioso que cualquier cosa en esta vida terrenal. Y un día, cuando Dios tenga gracia por usted, usted podrá decir junto a este salmista: Señor Dios, no hay para mí bien fuera de ti.